Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén, amén. ¿Cómo estamos en esta hermosa noche? Aleluya, estamos en victoria y bendecidos porque estamos en la casa del Señor. Amén, gloria a Dios. Como dijo nuestro pastor, ya alabamos al Señor y se sintió una presencia tan hermosa y yo la verdad no quería parar. Amén, gloria a Dios. Estaba hermosa la presencia y qué delicioso estar en la presencia, amén, del Señor y alabarle, gloria a Dios. Vamos a abrir las escrituras del Señor en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, y vamos a iniciar en el capítulo 8. ¿Cuántos saben quién escribió el libro de los Hechos? Que levante la mano. ¿Alguien lo sabe? Pablo. ¿Alguien lo sabe? El apóstol Pablo. No, ¿alguien más? ¿Alguien más? Brother. Luke. Ya. Amén. El libro de los Hechos fue escrito por Lucas, el doctor, porque él tenía un conocimiento más que los demás apóstoles. Cuando digo conocimiento, sabía más letra. Amén. Y por eso él escribió el libro de los Hechos. Gloria a Dios. So Mario, Dios siga dando más sabiduría. Amén. Gloria a Dios. Good job. ¿Ya todos lo tienen? Hechos capítulo 8. Amén. Gloria a Dios. Y antes de traer la palabra de Dios, en el capítulo 7, la palabra relata que de un varón de Dios que se llamaba Esteban. Y este varón de Dios predicaba la palabra de Dios. Era un siervo de Dios. Y como él predicaba la palabra de Dios, a muchas personas no le agradaba la palabra que él decía, porque decía que había un Mesías, que el Mesías ya había llegado y era el Hijo de Dios. Y por eso mismo dice la palabra de Dios que fue apedreado. O sea, hubo persecución, no sé si lo estoy diciendo. Persecución. Gracias, hermana Carmen. Gloria a Dios. Había persecución. Oye, se levantó una tormenta, se levantó algo contra él. Y cada vez que empezamos a obrar en el Señor, tenlo por seguro que se va a levantar algo. Pero dice la palabra de Dios que cuando Esteban estaba siendo apedreado, dice la palabra de Dios que él miró ¿a qué? Miró la gloria de Dios. Se abrieron los cielos, miró la gloria de Dios. Mientras estaba siendo apedreado, el Señor está con nosotros desde el principio hasta el fin. Él es el alfa y el omega de mi vida y de tu vida. Y hasta el último dice la palabra de Dios: no temáis, que yo he vencido el mundo, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. El Señor está contigo y conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. So, no teman, amados hermanos, y vamos a entrar a la palabra de Dios. Vamos a ver qué pasó aquí, amén, gloria a Dios, después que pasó esto. Y la palabra de Dios se lee honrando el nombre del Padre, el nombre del Hijo y su Espíritu Santo, que es su esencia. En el nombre del Creador, del Redentor, Salvador, y de su esencia, que es su Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice así: y Saulo. No, ahí no era Pablo todavía, es Saulo. Dice que consintió la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba ¿en dónde? En Jerusalén. So, la iglesia estaba en Jerusalén. Amén. Amén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre, Señor amado. Venimos ante tu presencia en el nombre maravilloso de Jesús, Señor amado, confiadamente, Padre Santo, bendito Señor. Seas tú, Señor amado, obrando en esta hora, Señor amado, en el nombre de Jesús te lo pido, Padre Santo.
que me dé sabiduría y que le dé sabiduría a los oyentes, Señor amado. Que tu palabra caiga en buena tierra, Padre Santo, y que esa palabra germine y dé fruto, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Oh Señor amado, así atamos todo espíritu contrario, Señor amado, bendito Señor. Atamos, Señor amado, todo espíritu que no sea agradable, Padre Santo, y declaramos libertad en el nombre de Jesús. Te damos honra a ti, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu de Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. So, aquí dice la palabra de Dios que Saulo, en aquel momento, él era el perseguidor de la iglesia. Y en aquellos momentos la iglesia solamente estaba en una ciudad o estaba en Jerusalén. Todavía no habían salido de Jerusalén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y Saulo, cuando oyó de la muerte de Esteban, dice que él consintió su muerte. En otras palabras, estaba de acuerdo que murió, estaba de acuerdo que lo apedrearon. Él está diciendo, qué bien que lo mataron. Malo. Viene el corazón de Saulo. Y dice la palabra de Dios que en aquel día hubo una gran persecución. ¿Contra quién? La church. Contra la iglesia de Dios. Dice la palabra de Dios que estaba ¿en dónde? En Jerusalén. O sea, estaban solamente ahí, todavía no se habían movido, solamente estaban ahí. Pero el Señor hace cosas que por veces no entendemos. Y es su nombre. Gloria a Dios. El Señor permite cosas que por veces, ¿por qué está pasando mi vida? ¿Por qué está sucediendo estas cosas? Si la iglesia es parte de Dios, ¿por qué está siendo perseguida? Y no estaba siendo perseguida ni por cualquier persona, estaba perseguida por una persona que tenía autoridad, que es Saulo. Él tenía cartas para matar a los cristianos, él tenía cartas para meterlos en la cárcel, él tenía cartas para golpearlos. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios que empezó a haber una persecución contra la iglesia de Dios. Pero había un propósito, dice la palabra de Dios, que solamente estaban en Jerusalén. Y dice, y todos fueron, ¿qué dice? Esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. En otras palabras, tenía que pasar algo en esa ciudad o en Jerusalén para que los hijos de Dios sean esparcidos a otras regiones. ¿Sabía que Isaías, perdón, se me está yendo el nombre, Elías, siempre confundo Elías y Isaías. Elías era un profeta usado por Dios. Dice la palabra de Dios que hizo descender fuego enfrente de los Baales, los profetas de Baales. Y no solamente dice la palabra de Dios que también degolló o ejecutó a esos Baales. Hizo descender fuego. Tenía autoridad del Señor este profeta. Y dice la palabra de Dios que Jezabel, cuando supo de eso, dice que como ella era la autoridad, era la reina de aquel momento, empezó a perseguir a Elías. Y dice la palabra de Dios que Elías se encuevó. Es su nombre. Gloria a Dios. So Elías se encuevó después de degollar 400 profetas de Baales, después de que hizo descender fuego del cielo. Y aún así tuvo miedo. Pero por eso no entendemos qué es lo que hace el Señor. El Señor permitió que pasara eso para que él tuviera una intimidad con el Señor. En esa cueva escuchaba que había viento que lo envolvía.
Y era la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que venían cuervos y le daban de comer. Ya. Y después de pasar eso, dice al Señor que le empezó a dar instrucciones y lo mandó donde había necesidad. Y llegó con una viuda. Y todos sabemos que Elías fue de mucha bendición para esa casa. El Señor quiere que tú seas bendición. El Señor quiere que tú seas obediente a su voz. Yo no sé qué estás pasando en este momento, pero el Señor ahorita, si estás ahorita pasando una cueva, el Señor quiere una intimidad, solamente tú y Él. No preguntes por qué, solamente escucha su voz, escucha sus silbidos. Dice la palabra de Dios que Elías escuchaba un sonido. El Señor sí habla. El Señor sí habla. Mi Dios es real. Mi Señor es real, amados hermanos. Aleluya. Y Él te quiere promover. Yo no sé qué estás pasando, pero el Señor te quiere promover, manantial de vida. Esaú, el Señor te quiere promover. Yo no sé lo que estás pasando, pero el Señor te quiere promover para que seas de bendición. El Señor te quiere promover, manantial de vida. Todos sabemos que Elías fue de mucha bendición a ese hogar, en ese hogar de la viuda, porque dice la palabra de Dios que ella ya tenía planeado de suicidarse, de morirse. Y a su nombre. Gloria a Dios. Aquí el Señor permitió que Saulo y todas las personas que perseguían a la iglesia, permitió todo eso para que ellos sean esparcidos, porque solamente estaban bien cómodos en Jerusalén. Y por eso estamos muy cómodos. Y el Señor tiene que hacer algo. Creo que la otra vez el hermano Israel dijo que el Señor shakes your foundation. Empieza a sacudirte. ¿Por qué? Porque estamos muy comfortable. Vamos a la iglesia, se siente la presencia de Dios, todo va bien, todo va a gusto. Y se nos olvida orar, se nos olvida leer la palabra de Dios porque estamos comfortable. Y el Señor por veces permite estas situaciones para que nosotros doblemos rodillas. Y es su nombre. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. El 2 dice, y hombres piadosos llevaron a entrar a Esteban, hicieron un gran llanto sobre él. El 3 dice, y Saulo, ¿qué dice? Asolaba la iglesia. Asolaba la iglesia. Y entrando por casa a casa arrastraba ¿a quién? A hombres y A hombres y a mujeres. Y los entregaba ¿en dónde? en la cárcel. En la cárcel. Saulo tenía toda la autoridad de hacerlo. Él tenía las cartas, la autoridad del gobierno para agarrar a los cristianos, para agarrar la iglesia. Y dice la palabra de Dios que los golpeaban. Dice la palabra de Dios que los mataban. Y dice la palabra de Dios que Saulo tocaba cada puerta a ver si habían cristianos ahí. Gracias a Dios, aquí en Estados Unidos no hay persecución. Not yet. Estamos comfortable. Not yet. Too comfortable. Estamos too comfortable que ni vamos a anunciar la palabra de Dios. Estamos too comfortable que no leemos la palabra de Dios. Estamos too comfortable que no hacemos nada. Es la realidad. Si le pregunto a cada uno de ustedes, ¿a cuántos les han hablado del Señor? En estos, estamos en el 5.º mes, en estos 5 meses,
¿A cuántas almas tú les has hablado del Señor Jesucristo? Que hay un Redentor, que hay un Dios Todopoderoso que los ama. ¿Cuántos lo han hecho? ¿Cuántos lo han hecho? Que Dios te siga usando. Que Dios te siga usando. Porque el Señor va a hacer, si no lo estás haciendo, el Señor va a tener que hacer algo en tu vida. Para que te actives. Y es lo que pasó aquí. Y a su nombre. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que fueron esparcidos en diferentes tierras. Porque estaba muy cómodo en Jerusalén. Estaba muy cómodo en la iglesia. Y aquí es donde entra el apóstol Felipe. Donde empezó a obrar en Samaria. Y todo esto tuvo que pasar para que él fuera de mucha bendición. Y a su nombre. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en 8:4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Estaban anunciando el evangelio de Dios. Todos los que fueron esparcidos, todos los que se fueron a Samaria, todos los que se fueron a Judea, todas esas personas que se esparcieron empezaron a ¿qué? A evangelizar. Por eso les pregunto, ¿cuántos han evangelizado? ¿Cuántos saben que son cristianos ahí en su iglesia? Perdón, en su trabajo. ¿Cuántos saben que eres cristiano ahí donde vas a comer? Y a su nombre. Gloria a Dios, Señor Jesús. ¿A cuántos has evangelizado? El Señor te necesita. El Señor nos dio una orden que vayamos a evangelizar. El Señor nos dio una orden que sean los discípulos y que los bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero estamos muy contentos. Y es su nombre. Gloria a Dios. Pero los que fueron esparcidos por causa de la persecución, dice la palabra de Dios que iban por todas las partes anunciando el evangelio. Y entonces dice Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? A Cristo. Y dice la palabra de Dios, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que Felipe hacía. Fue de mucha bendición Felipe cuando fue a Samaria. Pero ¿qué tuvo que pasar? Persecución. ¿Qué tuvo que pasar? Tuvo que ver una tormenta. Tuvo que ver algo que iba a conmoverlo para que sea esparcido, para que él se moviera. Y yo leyendo esto, el Señor me dice, ¿te acuerdas cuando estábamos allá en Los Ángeles y tuviste problemas y te viniste para acá? Y el Señor, sí me acuerdo. Y mi plan era que solamente iba a estar aquí un año. Pero el Señor dice, no, aquí era mi bendición, aquí es manantial de vida. Era mi bendición. Y todas las promesas que el Señor me dio allá, aquí el Señor las cumplió. Thank you, Jesus. El Señor me dijo, por tu talento vas a ir a diferentes partes a alabarme. Y fui a Miami, fuimos a Miami, pastor. Fuimos a Iowa, fuimos a Reno y otras iglesias que hemos ido aquí. El Señor me dijo eso y se ha cumplido. Aleluya. El Señor también me dijo, tú vas a ser un líder. Yo apenas tenía como 2 o 3 años en el Evangelio. Yo ni sabía ni qué es líder. Y el Señor aquí, su promesa fue cumplida. Gloria a Dios. Y por veces el Señor te mueve para que tú seas de bendición donde el Señor te va a mover. Así es, amén. El Señor te quiere promover. Pero tienes que escuchar la voz. Tú tienes que mirar el banco perfecto, no los problemas que estás pasando. Aleluya. El Señor te quiere promover a manantial de vida. Pero tienes que activarte. Tienes que tener comunión con el Señor.
Y así como fue Felipe anunciando el Evangelio de Dios, así nosotros también necesitamos que hacerlo. Había un propósito en la vida de Felipe. Y ese propósito es anunciar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que empezó a anunciar el Evangelio de Jesucristo y que todos estaban escuchando todo lo que decía Felipe. Todo lo que él decía, la gente estaba escuchándolo. Y no solamente eso, dice la palabra de Dios que había señales. Entonces la palabra de Dios nos indica que a través de Felipe había señales, había prodigios. Y el Señor quiere hacer eso mismo contigo y conmigo. Gloria a Dios. No le temas a la tormenta, no le temas a la persecución. Gloria a Dios. El Señor te quiere promover, el Señor te quiere abrir un camino, un nuevo camino, Gloria a Dios. donde el Señor te quiere usar grandemente. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. ¿Por qué? Porque muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos espíritus inmundos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos, ¿eran qué? Sanados, aleluya. Eran sanados. Aleluya. Gloria a Dios. El propósito de Felipe estando hoy en Samaria es para que haya libertad. Gloria a Dios. Porque muchos estaban atados, muchos estaban con espíritus malignos, con demonios. Sanidad. Y dice la palabra de Dios que estos espíritus salían dando gran voz. Y paralíticos se sanaban. Y cojos se sanaban. ¿A cuántos les has hablado del Evangelio de Dios? ¿Sabía que la palabra de Dios es medicina? Sí, amén. Hay muchos que están caminando allá cojos. Santo. Allá en el mundo hay muchos que son paralíticos y están esperando un Felipe Poder en Cristo. que vaya y les anuncie el Evangelio. Están esperando un Felipe que vaya y los liberte de espíritus malignos. Están esperando un Felipe que tenga la autoridad del reino de Dios para sacar espíritus inmundos. Pero la iglesia está too comfortable. Ni en nuestra propia casa hablamos del Señor. Ni en nuestra propia casa ni oramos. No esperes que pase algo. Sí, amén. El tiempo es ahorita. El tiempo es ahorita. El tiempo es ahorita, amados hermanos. Muchos necesitan allá afuera de una palabra de aliento, una palabra que los va a edificar. Y es lo que estaba haciendo Felipe. Todos estaban escuchando la palabra que salía de sus labios. Y todos estaban mirando las señales que él hacía con toda autoridad del reino de Dios. Aleluya. ¿Y qué pasa cuando son libres? ¿Qué pasa cuando alguien le habla del Evangelio de Dios? Dice la palabra de Dios en el versículo 8. Y así que había un gran gozo en aquella ciudad. Había un gran gozo en aquella ciudad. Aleluya. Por un hombre. Por una persona. Bendito Dios. Esa persona puedes hacer tú. Bendito Dios. Esa persona puede ser tú. Sí, amén. Y dar gozo a esa persona. Gloria a Dios. Que tú le hables el Evangelio. Darle gozo a una persona. Escuchar la palabra de Dios. Aleluya. Porque la palabra de Dios liberta. Sí, amén. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios da vida. Aleluya. La palabra de Dios hace que el cojo salte. La palabra de Dios hace que el paralítico empiece a andar, a caminar. Gloria a Jesús. Pero necesita a alguien con la autoridad de Dios. Necesita la iglesia de Dios.
Por eso no entendemos por qué pasamos tantas cosas. Es porque el Señor te quiere usar, pero no entiendes. Y es su nombre. Gloria a Dios. El Señor te quiere usar, pero no entendemos. Seguimos en lo mismo, caemos en lo mismo y otra vez en lo mismo. Porque somos necios. Santo. Y hablo por yo mismo también. Yo también. A veces hay cosas que el Señor quiere pulirme y otra vez caigo en lo mismo. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor nos quiere usar, amados hermanos. Quiere que evangelicemos. Quiere que nosotros demos lo que el Señor nos ha dado. ¿A poco somos una iglesia muerta? Si aquí hay señales. No, güey, José. Aquí el Señor ha sanado. Yes. Aquí el Gracias. Señor ha pulido y ha levantado siervos. Yes, amen. Nuestra iglesia no está muerta. No. Cristo no está muerto. En nuestra iglesia hay gozo, hay vida. Tenemos que compartir eso con los que nos rodean. Y es su nombre. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios que había gozo en aquella ciudad. Simplemente por un hombre que empezó a predicar la palabra de Dios. Gloria a Dios y a su nombre. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios en el 9. Pero había un hombre llamado Simón. Que antes de ejercía ¿qué? La magia en aquella ciudad. Santo. Muchas personas me preguntan que si existe la magia. Muchas personas me preguntan si ese poder es real. Poder en Cristo. Y la palabra de Dios es muy clara. Si está establecida en la palabra de Dios es porque sí existe. Porque el enemigo siempre quiere imitar. Incluso el Señor relata en su palabra sobre Moisés, que le dio un staff, ¿cómo se llama? Una vara. Y se presentó ante el faraón. Y le decía, suelta a mi pueblo, y no quería. Y dice la palabra de Dios que Moisés puso su vara en el suelo y se convirtió en una serpiente. Y dice la palabra de Dios que el faraón, yo también tengo magos que pueden hacer lo mismo. Y trajo a sus magos. Sí lo Y hicieron. la palabra de Dios dice que ellos también hicieron lo mismo y pusieron su staff, su vara. Y se convirtió en una serpiente. Yep. Está viendo serpientes ahí. Pero el poder de Dios es más grande. Amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios que la serpiente que puso Moisés se comió la otra. Es que el poder del Señor es más Amén, grande. amén, amén. Aleluya. Más poder de lo que el enemigo puede hacer contra Gloria, nosotros. aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios. La palabra de Dios es vida Vida. y es poder. Aleluya. Ese poder lo tengo yo y tú. Amén. Amén. Thank you, Jesus. Amen. Aleluya. También la palabra de Dios habla, también le quiero dar esto también, perdón. Habla que cuando Jesús fue nacido, que habían magos que fueron a él y le dieron presentes. Cuando habla ahí de magos, son personas que eran wise, que eran inteligentes, Sabios. sabios. Eran personas sabias. Por veces se confunden cuando dicen magos. En aquellos momentos, una persona que era mago era una persona también que tenía mucho entendimiento, que miraban la astrología y sabían mucho bien de astrología. Eran personas que tenían buena letra y eran personas muy sabias. Y es su nombre. Gloria a Dios. Y estas personas sabias sabían que algo hermoso venía al mundo. Y por eso ellos fueron. Y dice la palabra de Dios que se guiaron sobre una estrella. Y esa estrella posó donde estaba Jesucristo. Y ahí presentaron los presentes. Gloria a Dios. Plata, oro. Oro, Pero bueno, mira. quería decir eso. Amén, gloria a Dios. Incenso, Que oro y mira.
que en la palabra de Dios por veces dice magos, pero no son personas que La practican magia, no. el Era arte su nombre, de la magia. Amén. Bendito Dios. no de la magia. El 9, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar, ¿cómo? Dice la palabra de Dios que se hacía pasar por alguien como grande. Como les había dicho, el enemigo siempre quiere imitar. Muy bien. Y dice la palabra de Dios que a los de Samaria, oían atentamente desde el más pequeño hacia el más grande, diciendo, este es el gran poder de ¿quién? De Dios. ¿Estaban engañados? Estaban engañados. Estaban muy engañados. Y allá afuera hay muchos que están engañados. Allá afuera hay muchos que van a los brujos porque quieren cambiar su vida, porque en su vida las cosas van mal y van a una persona que supuestamente tiene sabiduría o conoce cosas de arte de magia y están confundidos. Poder en Cristo. Porque sabe que aún los brujos usan la palabra de Dios. Me acuerdo yo mirando algo en la tele, a long time ago. Creo que era un indio amazónico, no sé qué, pero usaba la palabra de Dios en inglés. Poder en Cristo. Wow. Y yo todavía no era cristiano, pero se me hizo raro. Se me hizo raro. Y yo me imagino que muchas personas, como él dice, tiene la palabra de Dios, es un gran hombre. Como dice aquí, que Simón el mago se hacía pasar por una persona grande, en el versículo 9. Y usualmente estas personas que practican el arte, saben cómo engañar, también saben cómo sacarles el dinero. Manipulators. Conner. Y es su nombre. Gloria a Dios. Oh, ya son las 9. That was quick. Tengo como media hora. That was quick. ¿Cuánto tengo casa? Media hora. Ni a la mitad voy a del mensaje. Vamos. Y ya son las 9. Vamos next week, Sunday. Y bueno, dice la palabra de Dios que a esta persona, a este mago, todos oían atentamente. Y decían que este era el gran poder de Dios, en el 10, el 11. Y le estaban atentos porque en sus artes mágicas, o sea, practicaba la arte mágica. Y les había engañado por mucho tiempo. El 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, dice la palabra de Dios que empezaron a bautizarse hombres y mujeres. En aquella región empezaron a creer en Jesucristo, empezaron a creer en el mensaje que Felipe les daba y aceptaron al Señor como su único suficiente Salvador. Y no solamente eso, también se bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo, porque creyeron en la palabra de Dios. Y hombres y mujeres, dice la palabra de Dios, que se empezaron a bautizar. Felipe estaba haciendo un buen trabajo, pero primero tuvo que pasar la ¿qué? Persecución de su nombre. Y dice la palabra de Dios que también ¿quién creyó? Simón. Simón, el mago. Dice la palabra de Dios que el mago, el Simón mismo, empezó a creer. Y habiéndose también, ¿qué pasó con él? También fue bautizado. Él creyó también. Me imagino que él también hizo como todos lo hacen. Confesó que el Señor es mi Señor. Yo confieso que
que Él va a ser mi Salvador, mi suficiente Salvador, y solamente voy a creer en Él y le voy a seguir a Él. Y dice la palabra de Dios que estuvo con Felipe y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y como estaba con Felipe, como estaba con un apóstol del reino de Dios, dice que veía señales y grandes milagros que ellos hacían. Y estaba como atónito, estaba like, wow, wow, Gloria a Dios. wow. El que estaba cojo ahora ya puede saltar. El que estaba paralítico ahora sí puede caminar. Wow. Estaba atónito, estaba, ¿cómo se dice? Sorprendido. Thank you, Pastor. Estaba sorprendido de las cosas que miraba que Felipe hacía. Asombrado. El 14, y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que enviaron al apóstol Pedro y al apóstol Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos. ¿Para qué? Recibiesen el Espíritu Santo. So, ellos fueron y estaban orando para que recibiesen el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el 16, porque aún no habían descendido sobre ellos ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. So, se bautizaron, right? Recibieron el evangelio en su corazón, right? Se bautizaron, pero faltaba algo. Faltaba la esencia de Dios, faltaba la presencia de Dios, que es el Espíritu de Dios. Cuando Felipe hacía señales, era con el poder de Dios, pero no posaba el Espíritu de Dios en ellos. Era para que ellos creyeran. Era para que ellos creyeran que hay un Dios todopoderoso. Aún hasta un brujo que practicaba la magia creyó y aceptó al Señor. El 17, entonces dice la palabra de Dios que los apóstoles imponían las manos y ¿qué pasaba? Recibían el Espíritu Santo. Y el 18, y cuando vio Simón, el mago, que por la imposición de manos los apóstoles se les daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo Simón? Les ofreció dinero. Él también quería lo que poseían los apóstoles, porque le habían quitado su puesto. Porque dice la palabra de Dios que él era el grande antes, el que hacía señales supuestamente, y todos pensaban que era el poder de Dios. Pero cuando vino Felipe, ahora sí entendieron que el poder de Dios estaba en Felipe. El verdadero poder del Señor estaba en Felipe y no en el mago. Felipe ya no era el grande, como leímos en la palabra de Dios, que todos pensaban que era el grande. Y hay muchas personas que quieren hacer el grande. Hay muchas personas que quieren el poder de Dios, pero no se humillan, no oran, no buscan presencia de Dios, no leen la palabra de Dios. Y a su nombre. Hay muchos que quieren ser grandes en el reino de Dios, pero no sirven. A Simón se le había quitado ese puesto, Felipe le quitó. Aquí está el poder, aquí está la autoridad del Señor. Y como él tenía dinero, como engañó a muchos, tenía harto dinero. Y digo, ahorita les voy a ofrecer dinero a los apóstoles para que me den eso, y voy a empezar otra vez a engañar a la gente. Voy a empezar a hacer señales y prodigios otra vez. Nada más miren el corazón de este varón.
Hay poder en Cristo, Jesús. Y yo le pregunto al Señor, Señor, si pero no recibió tu palabra. Señor, no te aceptó como el Salvador, como dice en Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que eres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, ¿serás qué? Serás salvo. Y yo le preguntaba eso al Señor. ¿Y sabes qué me dijo el Señor? El problema está en el corazón. Y luego el Señor me llevó a la parábola de la semilla, donde el Señor me mostró 4 terrenos. Y a su nombre. Gloria a Dios. El Señor me mostró 4 terrenos. Gloria a Dios. Yo perdí eso. Mama, this is cool. En Lucas 8:14. ¿Qué dice Lucas 8:14? ¿Alguien lo tiene? Dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Y no llevan fruto. Entonces el Señor me dijo, el problema está en el corazón. Al hombre yo le di el libre albedrío de escoger. Pero hay personas o hay corazones que prefieren los placeres del mundo, prefieren las riquezas del mundo y los afanes del mundo. Y yo, ok, ya entiendo. Y si tú lees a Romanos, el que leímos, dice que tienen que creer de corazón. En el corazón está el problema. En el corazón se cree. Vamos otra vez a Hechos 8:20, perdón, 19. Y diciendo, dame también a mí este poder, para cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y luego le dice el apóstol con toda autoridad, no tienes tú parte ni suerte en este asunto. ¿Por qué? Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Poderoso Dios. ¿Sabían? Para recibir el Espíritu de Dios tenemos que tener un corazón recto. Aleluya. Para recibir la presencia de Dios tenemos que tener un corazón purificado con la palabra de Dios. Para que ese poder del Espíritu Santo llegue y pose sobre nuestras vidas. Pero había un problema en el corazón del mago. Había maldad en su corazón. Él quería seguir siendo el más grande y engañando. Era en afanes. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y dijo, ahorita lo voy a comprar con dinero. Deme lo que ustedes tienen. No. El poder de Dios no se obtiene con dinero. Se obtiene con un corazón contrito y humillado. Aleluya. Gloria a Dios. El poder de Dios, dice la palabra de Dios, que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y a su nombre. ¿Quieren saber cómo podemos ver la diferencia entre un cristiano, entre una persona que no es cristiana? Vamos a Lucas 8:15. Y ya vamos terminando. Perdón por tardarme.
dice en Lucas 8:15. Dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra que escuchan, que oída. Y dice la palabra de Dios que dan como fruto, ¿cómo? Con perseverancia. Con perseverancia. Con perseverancia. Con perseverancia. En otras palabras, nada los detiene. Porque el cristiano va en gloria, en victoria y en victoria. Gloria a Dios. En aumento y en aumento. No importando las circunstancias, no importando la persecución, no importando la tormenta. El buen creyente persevera en cada momento. Dice un cántico que solamente se detiene a predicar la palabra de Dios. Así es, Señor. Alabado Jesús. Esa es la diferencia, pastor. Que el buen cristiano va en perseverancia, creciendo y creciendo. Y yo me admiro de Mario, yo me admiro de Santiago. Van creciendo y eso me indica que son hijos de Dios. Aleluya. Que van perseverando y perseverando y perseverando. En victoria y en victoria. Viene una prueba y la vencen. Viene una prueba tal vez como Elías, se encuevan y pasan la tormenta. Pero la pasan y terminan en victoria. Gloria a Dios. Esa es la diferencia. Y a su nombre, Gloria a Dios. diga perseverancia. Persevere, amado hermano. Persevere en el Señor. Confíe en el Señor. Y a su nombre. Gloria a Dios. Sol 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Aquí está hablando Pedro y está hablando con autoridad. Y a un líder. Al ángel de la iglesia. Por veces el Señor le permite ver la maldad que hay en un corazón. Por veces el pastor puede ver que una ovejita va mal. Ovejita. ¿Cómo que dije? Ovejita. Gloria a Dios. I heard only So, el pastor, por veces, él mira eso. El buen pastor mira más allá. Y por veces es tiempo de corregir. Y dice la palabra de Dios que tiene un callado, yes, que tiene como un hook. Y la agarra. Vente para acá, ¿para dónde vas, ingrata? Y otra vez, usualmente la misma oveja que se porta mal. Y otra vez, véngase, ingrata. Acá está el camino, allá no está el camino, acá está el camino. Y otra vez, hasta que un día el pastor se cansa y dice la palabra de Dios que le quiebra la patita. Ahora sí, ¿para dónde nos vamos? Y el Señor por eso permite eso. Es cuando nos encuevamos. Ahora sí, ¿para dónde vamos? Si estamos mal, si estamos ok, y hay persecución. Ahora sí tienes que buscar mi presencia. Y a su nombre. Y a su nombre. So Pedro miraba la maldad en este mago. Aceptó al Señor, escuchó la palabra de Dios, se bautizó. Pero su corazón no estaba recto. Yes. Thank you, hermano. No había cambiado su corazón. Y dice la palabra de Dios que el mago respondió así en el 24. Dijo, rogad vosotros por mí al Señor
para que nada de esto que habías dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron otra vez a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron ¿qué? El Evangelio de Dios. Aleluya. Ahora mi pregunta a ustedes es esta: ¿se salvó el mago o no? Aquí no dice si se salvó o no, pero pidió oración. So, hay unos que dicen, teológicos, que dicen que sí y otros que no. Quizá. Pues si pidió oración, tuvo fe. Pero tuvo que haber una persona que predicara la palabra. Y ese era Felipe. El Señor necesita a Felipe. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor necesita la iglesia de Dios. Amén. Que vaya con aquellos que están perdidos, aquellos que están cojos, que vayan a anunciar el Evangelio de Dios. Gloria a Dios. El Señor te quiere usar a ti y a mí. Amén. Y esto inicia en casa. Esto inicia con tu familia. Ahí empieza. Ahí empieza a leer la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios a tus hijos. Lee la palabra de Dios a tu esposo o a tu esposo. Obren en el Señor. Y que el Señor les dé gracia. Y que el Señor, su Espíritu Santo, a través de su Espíritu Santo, hagan prodigios y señales, igual que lo hizo Felipe. Amén. Sigamos adelante, Gloria a en Dios. victoria, en aumento, hasta que el día llegue a su plenitud, a su perfección. Así es, Amén. amén. Ese es el buen cristiano que persevera. Gloria a Dios. Amén. El tiempo con nuestro pastor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Una viejita, digo. Una ovejita. ¿Sabe que nosotros tenemos la oportunidad cada día, de evangelizar a una persona? Bien. Tenemos la oportunidad cada día, ¿verdad? Donde vayamos, al market, a la lavandería, siempre hay una oportunidad. Amén. Siempre hay una oportunidad. Dice que hay ovejitas, ¿verdad? Que hay que estarlas jalando, ¿verdad? Como dijo el hermano, ¿cómo se llama? Cube. A veces la misma. A veces la misma. Y dice que el pastor de tanto estarla jalando que un día dice que le quiere una patita. La oveja, el animal, dice que no puede ver más allá de 12 metros. Hasta llega su visibilidad. 12 metros. Y cuando pasa esos 12 metros se pierde. Y a veces muchos de nosotros nos pasamos de esos límites. Y empezamos a perdernos, a descuidarnos. Pero volviendo al Evangelio, a predicar la palabra, empecemos por casa. No podemos andar afuera si en nuestra casa no conocen de Dios. Amén. Hay un dicho en el mundo que dice: no seas candil de la calle, oscuridad en tu casa. Y es nuestro trabajo. Lo dejó establecido el Señor: ir todos y predicar el Evangelio a toda criatura. Y al nomás salir de aquí tenemos la oportunidad. A regresar a nuestra casa, ahí está la oportunidad. Yo les he dicho a ustedes que yo de 17 años acepté a Cristo, pero realmente no lo llegué a conocer a fondo. Hasta los 42 años. Mucho tiempo escuché palabras, pero nunca la metí en mi corazón. Y muchos de nosotros escuchamos palabras, pero no la hemos metido en lo profundo de nuestro corazón. Todavía seguimos actuando mal, de mala intención, ignorando, haciendo de menos. Pero tenemos que empezar por nuestra casa y saber una cosa, por nosotros mismos. Debemos de creérnosla
nosotros mismos debemos de creerlo, de que el Señor tiene planes para nosotros, de que no estamos caminando agradablemente a Dios, aunque tengamos 20 años en el Evangelio, pero hay cosas que estamos descuidando. Y la primera es no llevar el mensaje de Dios a toda criatura. Amén. Póngase de pie, hermanos. Dios es bueno. Gloria a Dios. Aleluya. Antes de despedir, ¿hay alguna necesidad entre ustedes, entre su familia? ¿Alguna necesidad de salud, de trabajo? Thank you for changing it. ¿Qué sé yo? Cualquier situación, hermano. Pastor, my